Bueno, muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, saludar a todos los colombianos y colombianas que hoy nos acompañan en este primer foro de las telecomunicaciones, con énfasis en tercerización laboral. Muy pertinente la invitación que hacen los trabajadores del sector de las telecomunicaciones, a propósito inclusive de todo el debate nacional y mundial que se tiene pues con todo este desarrollo tecnológico y el papel que juegan los trabajadores en esta dinámica tecnológica y mundial. Así pues que invitamos a todos los colombianos y colombianas que nos acompañen en el transcurso de este foro, pues para que escuchen no solamente el énfasis en lo laboral en materia de telecomunicaciones, sino que también vamos a tener muchos énfasis en torno a lo que se viene en la nueva perspectiva mundial en materia de telecomunicaciones, la evolución de la telefonía fija, o sea, qué va a pasar con la telefonía fija en Colombia y en el mundo, qué va a pasar con la telefonía móvil, qué va a pasar con el internet, qué va a pasar, en fin, con la televisión, qué va a pasar con la regulación, qué pasa con los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones en el país. Así que es un foro que, pues si bien es cierto, tiene un énfasis en el tema laboral, en el tema de la tercerización laboral, es un foro que va a entregar demasiada información, pues por la calidad de los ponentes, por la calidad de los funcionarios del Estado que están aquí acompañándonos. Entonces quisiera hacer esa invitación a los colombianos y colombianas que nos acompañan en este foro en transmisión en directo por el canal institucional y el canal del Congreso, a efectos pues de buscar una información pertinente. Quiero entonces saludar también el día de hoy la presencia de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones a lo largo y ancho del país, saludarlos de manera muy especial por su interés, por su decisión de proponer este tipo de discusiones técnicas pero también académicas que nos permiten comentarle y compartir con la ciudadanía las preocupaciones que se tienen en materia de telecomunicaciones. Así que mi saludo va para los trabajadores y las trabajadoras de Colombia de las telecomunicaciones que nos acompañan el día de hoy, especialmente a las organizaciones sindicales que convocan este foro, que nos acompañan en la convocatoria, como es el caso de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Sintraendes Nacional en cada una de sus directivas, en toda Colombia, especialmente los compañeros de Medellín, de Pereira, de Cali, bueno, en fin, de cada una de las subdirectivas de los compañeros trabajadores y trabajadoras de Sintraendes. Como también saludo muy especial a los compañeros dirigentes sindicales de Sintra en Cali, como también a sus delegados y trabajadores del sector de telecomunicaciones, quienes se han desplazado desde la ciudad de Cali a acompañar este importante foro. Saludar también a los compañeros de Atelca, a los compañeros de Sintrateléfonos Bogotá y, en fin, a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Claro y de la empresa Movistar y todos los trabajadores tercerizados de estas distintas empresas que le hacen seguimiento vía internet y vía transmisión en directo a este importante foro. Darle también la bienvenida a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. El señor ministro del Trabajo ha delegado a la doctora Patricia Marulanda, quien se encuentra con nosotros en la mesa principal, quien es la responsable de todos los asuntos de vigilancia y control y gestión territorial a nivel nacional. Con ella hemos compartido ya infinidad de debates en relación pues a todos estos temas laborales, estos asuntos. Muy importante la presencia de la doctora Patricia Marulanda en este evento. Saludar también la presencia de la señora viceministra de las telecomunicaciones, quien también nos acompaña el día de hoy, la doctora María Carolina Hoyos, con quien también hemos compartido auditorio, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras regiones de Colombia. Con la doctora Carolina Hoyos, viceministra de Comunicaciones, hemos tenido la posibilidad de adelantar innumerables debates que los puede registrar pues los anales del Congreso, y quien pues asiste en representación del Ministerio de TICS, el doctor David Luna, actual ministro de las Telecomunicaciones. Creo que ya lleva, doctor David Luna, 2 semanas o una semana de ministro de TICS. Nos pide pues la
la excusa que la aceptamos por demás de manera pública al doctor David Luna, esperando pues que se entere prontamente del sector de las telecomunicaciones para poder en un tiempo no muy largo interlocutar con él en estos temas y en estos asuntos. Así pues que estamos los invitados a este evento y aspiramos pues poder desarrollar este importante foro sin contratiempos y con el propósito, como lo hemos dicho aquí hoy, de ahondar un tema que desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de los usuarios de las telecomunicaciones, se convierte en una herramienta fundamental para no solamente conocer, sino también avanzar en los derechos que tienen los usuarios y que tienen los trabajadores en esta materia. Mi presentación la vamos a concentrar especialmente en tres ejes. El primer eje tiene que ver con la responsabilidad del Estado frente a las telecomunicaciones. El segundo aspecto tiene que ver con el nuevo esquema en materia de prestación de servicios de TICs en el país y los derechos fundamentales de los colombianos. Y por último, voy a hacer una presentación de lo que nosotros hemos considerado en este proyecto de ley y que para nosotros es fundamental, es el tema de la tercerización laboral en materia de telecomunicaciones. Pues vamos a hacer énfasis porque es un foro de telecomunicaciones con énfasis en tercerización, pero este tema de tercerización laboral es un tema que no solamente afecta al sector de las telecomunicaciones, sino que este tema de tercerización laboral afecta de manera general a los trabajadores y las trabajadoras colombianas, aspirando pues que este proyecto de ley se convierta en una ley de la República que permita normalizar este sector de trabajadores y podamos entonces eliminar esa discriminación odiosa que existe en el país, en donde unos trabajadores son de primera categoría, de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, a partir pues de estas formas de tercerización como las veremos a lo largo y ancho de la intervención que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, partimos de la base entonces que el tema de las telecomunicaciones hacen parte de la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Las telecomunicaciones no la podemos entender como el factor comercial que nosotros vemos a diario en los grandes medios de comunicación. O sea, nosotros hoy en materia de telecomunicaciones, los colombianos en su mayoría lo que conocen es que no, pues el teléfono, la telefonía fija la presta tal empresa, la telefonía móvil tal empresa, la televisión la presta tal empresa. Pero detrás de esa responsabilidad que hoy tienen las empresas públicas y privadas en la prestación del servicio de telecomunicaciones, los colombianos tenemos que entender que las telecomunicaciones, las TICs, es un derecho fundamental de los colombianos. Y es un derecho fundamental de los colombianos que a partir de la Constitución del 91 se definió que las telecomunicaciones como derecho fundamental tienen que prestarse de manera continua e ininterrumpida y que sobre ese escenario entonces tiene que avanzarse. Entonces el artículo primero de la Constitución Nacional nos da un mandato, no solamente a los funcionarios del Estado, nos da un mandato no solamente a los trabajadores, sino que le da un mandato a la sociedad y al Estado, en el sentido de que si somos un Estado social de derecho, implica entonces que como Estado social de derecho, esa competencia de las telecomunicaciones tiene que ser prestado con una calidad, con un servicio y en unas condiciones absolutamente dignas en materia de prestación de servicio de las TICs. El primer elemento entonces que traemos para que los colombianos y colombianas entiendan es que este tema de TICs está atravesado por el tema territorio y espectro dentro de la definición de Estado social de derecho. Nosotros hemos generado ya unos esfuerzos importantes en esa caracterización y entonces definimos en la ley 1341 que abarcaba la responsabilidad del Estado y que abarcaba la responsabilidad de los particulares. Entonces, por eso dijimos en esa ley 1341, en el artículo 10, dijimos que los proveedores, ya sea de orden estatal, no pueden comportarse como simples vendedores de mercancías y las autoridades se encuentran obligadas a garantizar el bien común, el acceso universal y el control tarifario. Este esquema que lo definimos en la ley 1341, que es una ley nueva, que es una ley que apenas se está desarrollando y se está implementando, fueron tres elementos fundamentales
a la hora de nosotros entender y desarrollar el artículo primero de la Constitución del 91. Entonces, ¿qué dijimos y qué entendíamos nosotros por garantizar el bien común? Y es que independiente de que el servicio fuese prestado por empresas privadas o públicas, el patrimonio de las telecomunicaciones era una responsabilidad del Estado en su regulación, si es del caso en su prestación, pero también en un elemento central que nosotros definimos, el acceso universal y el control tarifario. En esto, como principios establecidos en ese artículo 10 de la 1341, pues obviamente nos hemos quedado un poco cortos, porque aún no logramos algo que nosotros que quisimos en esa 1341, y es el acceso universal. O sea, hoy no hay acceso universal a las telecomunicaciones en Colombia. Por ejemplo, hay un margen muy pequeño, obviamente esa brecha se ha venido cerrando, de colombianos y colombianas que en el país no tienen acceso al servicio de televisión, ni siquiera pública. Y es un tema obviamente que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero hoy no tenemos el 100% del territorio nacional con cobertura de televisión, y es una responsabilidad del Estado, no de los particulares, garantizar que los colombianos tengan ese acceso. El otro tema que es muy importante es el control tarifario. Ese artículo 10 fue muy importante en la perspectiva de control tarifario. ¿Por qué? Porque nosotros casi que antes de la ley 1341 había una libertad tarifaria, ¿sí?, con una poca regulación, pero a partir de esa ley 1341 se da un salto muy importante a la responsabilidad que tiene el Estado de regular y de vigilar en su competencia para que el tema tarifario pues obviamente no asaltara a los colombianos, como venía ocurriendo, pues que no había ningún tipo de límite, ni ningún tipo de sanciones, ni de ningún tipo de medidas que detuviesen en este momento el abuso en materia tarifaria por parte de las empresas. Pienso que en eso hay que decirlo, esa reforma, la 1341, ayudó mucho en ello. Hoy hay una serie de regulaciones muy importantes que obligan a las empresas tanto públicas y privadas a mantener unos máximos y unos mínimos tarifarios, y en esa línea pues consideramos nosotros pues que se han logrado avances importantes, entendiendo pues que falta. Es muy importante también distinguir, y los colombianos deben saberlo, que el tema de telecomunicaciones implica que los recursos naturales, la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético, la plataforma continental, el espacio aéreo y el espacio público hacen parte de las TICs. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierto, tenemos operadores privados en el mundo de las telecomunicaciones, a esos operadores privados no significa que sean los dueños o que por ende sean los responsables, diría yo, de sostener y de mantener todos estos recursos públicos que están bajo el control y bajo la responsabilidad del Estado. Entonces aquí hay que advertirlo de manera fundamental, y esto es una batalla que hemos dado enorme en relación a toda esta discusión del modelo neoliberal y las privatizaciones. Si bien es cierto, el sector privado que está en el mundo de las TICs tiene una concesión y tiene una responsabilidad de prestar un servicio, ellos no son los dueños ni del subsuelo, ni del espacio aéreo, ni del espectro. Todo lo contrario. O sea, esa línea divisoria de responsabilidades ha sido pues muy bien aclarada, muy bien definida, no solamente en la Constitución política, sino en las leyes que se han desarrollado a partir de toda esta discusión en términos generales. Ellos hacen uso del espectro, hacen uso del subsuelo, hacen uso del espacio aéreo, hacen uso de la plataforma continental, pero no son los dueños. Y eso hay que aclararlo de manera reiterativa, porque ellos no pueden arrogarse no solamente la prestación del servicio, pero no pueden o sea, solo la prestación del servicio puede estar bajo su responsabilidad, pero no el control del espectro, del uso del subsuelo, del espacio aéreo, porque esto es responsabilidad exclusiva del Estado. Y es muy importante que los colombianos tengan en cuenta ese tipo de consideraciones. Además, porque el espectro electromagnético es un bien público inajenable, imprescriptible y es esencial para el uso de los servicios de telecomunicaciones. Nosotros, en todo ese análisis preliminar, hemos definido en esta diapositiva la ruta del despojo, y esto tiene que ver mucho con el tema de transferencia de activos en los últimos 20 años después de la Constitución del 91. Es muy importante explicarle al país que antes de la Constitución del 91 y casi que hasta el año 94, cuando llegó la concesión de la telefonía móvil, el manejo y el control no solamente
por la responsabilidad del Estado, sino por la prestación del servicio, era exclusividad del Estado. O sea, nosotros antes de 1994 no encontrábamos una sola empresa privada de telecomunicaciones. Hasta el 1994, el control de las empresas de telecomunicaciones era del Estado. Y no solamente el control, sino la prestación directa del servicio. Es por eso que nosotros encontrábamos empresas como Telecom, que era nuestra empresa, pudiéramos decirlo, bandera, nuestra gran empresa, o sea, el mayor activo en materia de telecomunicación lo teníamos Telecom. La segunda empresa en importancia era la empresa de teléfonos de Bogotá. Después nos encontrábamos con la empresa de teléfonos de Barranquilla, la empresa de telecomunicaciones de Cali, la empresa de telecomunicaciones de Cúcuta, en fin, las distintas empresas de telecomunicaciones de toda la Colombia y las teleasociadas de Telecom, que hacían parte pues de todas las empresas prestadoras de servicio. Hay que advertir que para esa época la evolución tecnológica solamente llegaba a telefonía fija, ¿sí? Y pues no habíamos incursionado en el mundo del Internet ni en el mundo de la telefonía móvil. Es muy importante precisar esto para mirar cómo ha evolucionado esto. Entonces, en el 94 se presenta entonces un cambio drástico y un cambio, podríamos decirlo nosotros, muy complejo, porque pasamos de ser un monopolio estatal a darle participación al sector privado en el negocio de las telecomunicaciones. Y es así como en el 94 se establecen unas concesiones en materia de telecomunicaciones. Obviamente por esa época estábamos en el mundo del modelo neoliberal, estábamos estrenando la Constitución y se dio un gran escenario de privatizaciones en Colombia, lo cual condujo, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, donde más fuerte se dio a que estuviésemos en materia de distribución o transferencia de activos. En telecomunicaciones se dio un salto enorme hacia el sector privado en más de 76.000 millones de dólares, en electricidad 53.000 millones de dólares, en la industria manufacturera, en hidrocarburos, en minería, en fin, hubo todo un revolcón, o todo lo que se denominó en su momento por el gobierno de Gaviria, ¿cierto?, la famosa apertura económica que avanzó en procesos de privatización muy fuertes en el mundo, pero queríamos registrar que especialmente en esa década de los 90 fue en telecomunicaciones donde se dio el gran salto. Posteriormente en el sector energético se dio un salto mucho más amplio, hasta el punto que hoy podríamos considerar que en materia de telecomunicaciones el control de las telecomunicaciones está determinado así, casi que en un 70% en manos del sector privado y en un 30% de prestación del servicio en manos del sector público. O sea, ha habido un cambio, o sea, del 94 acá, ¿cierto?, en casi 21 años ha pasado de ser el Estado monopolio o prestador del servicio a manos del sector privado en más de un 70% y el sector público ubica el 30%. Aquí presentamos pues una gráfica que nosotros la hemos denominado en toda esta discusión que hemos tenido a nivel nacional como la ruta del despojo, en 1989, lo que decíamos ahora, y hasta el 94 el monopolio era estatal. Después se vino los procesos de liberalización y de privatización, 94, 98, 2006. En el 94 llega la telefonía móvil, ¿cierto?, con Oxel Celular, con Cel, bueno, todo lo que significó Celumóvil, todas estas empresas que llegaron. En el 2002 se consolidan los procesos de privatizaciones. Acuerden ustedes que en el 2003 fue que recibimos el duro golpe los colombianos con la privatización de Telecom y las 14 teleasociadas, en un debate pues enorme, en donde participaba Carlos Slim, ya participaba Telefónica de España. Finalmente esa puja se la gana Telefónica de España. Prácticamente regalaron esa empresa. O sea, nosotros no nos cansamos de decir que Telecom fue un regalo que le dieron a los españoles, porque pues una empresa de esas tan importante, con la red, con la infraestructura, con las condiciones de prestación del servicio que tenía, porque era una empresa eficiente, era una empresa insignia a los colombianos, fue una empresa pues que se le regaló a los españoles, a Telefónica de España, pues que hoy se llama Movistar. Ese regalo, pues obviamente fue con 14 teleasociadas. Ese proceso se da en el 2003. Acuerden ustedes que en esa época yo me estaba estrenando como representante a la Cámara y pues no asustado, pero sí muy preocupado y muy, ¿qué les digo yo? O sea, muy
muy enredado en la lógica de ver cómo masacraban a los trabajadores, de cómo ese patrimonio se iba. Ahí tomamos una de las decisiones más fuertes que pudimos haber tomado y fue presentar la primera acción penal contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por la venta ilegal de Telecom, hasta el punto de que esa venta era tan ilegal y el contrato quedó tan mal hecho que en el año 2011 le regalaron nuevamente a Telefónica de España, a los españoles, 2.6 billones de pesos, dizque porque había un desequilibrio económico y financiero, y entonces el cuadre que hicieron de venta de Telecom no dio los márgenes de utilidad que necesitaba Telefónica de España, y en un cheque directo aquí en una ley de la República en menos de 20 días se le pagó 2.6 billones de pesos a Telefónica de España. Eso nos ha tenido también un desarrollo muy interesante y que nosotros hemos dado la pelea sobre ese tema. Posteriormente se vino ya pues el desarrollo del Internet, el desarrollo de la televisión, en lo que nosotros llamamos hoy triple play, ¿cierto? En lo que nosotros llamamos todo, pues, todo el tema de conectividad, ¿cierto? Y de empaquetamiento del servicio de TICS, pero desafortunadamente el Estado no ha estado presente en la prestación del servicio, como también ha estado muy corto en el control y en la regulación de estas empresas. En fin, nosotros hemos denominado entonces todo este tema la ruta del despojo, y ya en el 2013, ¿cierto?, con un gran debate nacional que dimos en la Comisión Sexta del Senado, una gran batalla que tratamos de dar, pues porque esta frecuencias de 4G y de 3G pues no se entregasen pues de la forma que se entregaron, porque hoy básicamente toda esta parte del espectro, ¿cierto?, toda esta parte de licencias que se requieren hoy para poder empaquetar todos los servicios de TICS quedó en manos casi que en un 80% del sector privado, sin que haya una posibilidad para el Estado ser un regulador o ser un dinamizador en materia de prestación del servicio. Y desafortunadamente hoy quien controla, posteriormente a 2013, después de una decisión que toma el Ministerio de TICS y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, todas estas frecuencias, ¿cierto?, y todo este espectro queda en manos del sector privado, pues que fue, como les digo, un enorme debate que nosotros dimos en su momento. Aquí nosotros, pues, presentamos el tema de Telecom, ¿cierto?, como uno de los negociados más grandes y uno de los peores golpes que se le ha podido dar al país. En esa época estaba la doctora María del Rosario Guerra, ¿sí?, y estaba en su momento también el actual gerente, yo no sé si él estará todavía, yo a veces me confundo en cifras, no sé si era presidente de Telefónica, sí, sigue presidente de Telefónica, quien en su momento vendió Telecom, es hoy el presidente de Telefónica, o sea, se vendió la empresa para que él mismo después la gerenciara. Esto son cosas de la vida y de las puertas giratorias que se ocurren en este mundo de los negocios, ¿no? O sea, cuando él está, y fue secretario también general de la ETV, entonces este personaje fue quien lideró la venta de Telecom, de la empresa pública, y hoy aparece pues y funge como el dueño, o perdón, el gerente general de Telefónica de España, o sea, a veces los términos lo confunden a uno, ¿cierto? Y funge hoy como uno de los grandes funcionarios de Telefónica de España o Movistar, pues que es la empresa que adquirió este negocio. Entonces, esos son temas que nosotros tenemos que ir recordando, porque finalmente son aspectos que el país tiene que conocer y que los trabajadores tienen que ir abordando. Nosotros hemos seguido dando una discusión enorme en torno a este tema, pasemos a la siguiente gráfica, en torno a este tema de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años. No se los voy a explicar hoy acá, pero sí voy a hablar muy rápido de eso. O sea, mediante concesiones, en estos 20 años se ha venido perdiendo el control del Estado en materia de prestación de servicios, las concesiones renovadas en el 98 en condiciones favorables a los privados, la utilización de la infraestructura cada vez en manos del sector privado, beneficios en grandes negocios, ¿cierto?, en contra del patrimonio nacional, y en todo este desarrollo, ¿cierto?, vamos encontrando unas prácticas laborales absolutamente absurdas. Hay que advertir que en todo este cambio de público a privado se han venido desarrollando una serie de actuaciones en materia laboral. El cálculo que nosotros tenemos es que en estos 20 años de desarrollo y dinámica de privatizaciones, han perdido su puesto de trabajo más de 40.000 trabajadores en el sector de telecomunicaciones. Ese es como el análisis que nosotros tenemos de
lo que ha significado la llegada del sector privado al sector de las telecomunicaciones. O sea, nosotros anteriormente, que éramos monopolio, los trabajadores tenían una vinculación directa a las empresas, contrato de trabajo. Hoy, 20 años, 21 años después, nos encontramos con que el efecto laboral de esa decisión de privatización es que 40.000 trabajadores en estos 20 años han perdido sus puestos de trabajo. Y más adelante vamos a demostrar en qué condiciones están esos trabajadores hoy. Entonces, trabajadores que eran funcionarios públicos, trabajadores oficiales, servidores públicos, pasaron después a ser trabajadores de estas empresas, pero ya no trabajadores con contratos de trabajo, sino trabajadores, como lo vamos a ver más adelante, tercerizados. Entonces, guardemos esta cifra. Casi 40.000 trabajadores perdieron su estabilidad laboral y perdieron su puesto de trabajo, producto pues de las privatizaciones y de la llegada de estas empresas. Hemos dado una serie de discusiones en torno a estos temas. Nosotros le hemos llamado la ruta de la reversión de activos. La Ley 80 del 93 estableció, no solo para el sector de las telecomunicaciones, que cuando se dieran, porque la Ley 80 previó eso, como estábamos en el mundo del modelo neoliberal, de las privatizaciones, entonces era necesario entender que si iban a haber concesiones, también se tenía que entender que esas concesiones implicaban que la infraestructura que se estaba desarrollando, no solamente en esa privatización, sino la que se construyese a partir de la concesión, tenían una cláusula que se llamaba la cláusula de la reversión. ¿Qué significa cláusula de reversión? Una vez terminado el contrato de concesión, esa infraestructura, esos activos pasarían nuevamente en manos del Estado. Se desarrollaron toda una serie de normas, ¿sí?, que en su momento se dieron: el decreto 741 del 93, el 1900 del 90, la ley 37 del 93, la sentencia 250 del 6 de junio del 96 y la sentencia 403 de 2010. Y obviamente en el marco del decreto del 741 del 93 fue que se desarrolló la concesión de telefonía móvil. O sea, ¿por qué explicamos esto con toda la claridad? Este es un tema, y la doctora Carolina lo sabe, que ha generado gran debate y gran controversia entre el ministerio y la curul que yo represento. ¿Sí? Porque si bien es cierto, en el año 94, ¿cierto?, para que nos vamos aterrizando este tema como uno de los puntos muy importantes. Mire, ya ubicamos el tema de Telecom, ¿sí? El tema de Telecom está ubicado. 2003, se le entregó a Telefónica de España a Movistar con un negociado que a nuestro juicio fue absolutamente inconcebible para el país, pero nos encontramos con otro grave problema y justamente este es un tema de discusión y de actualidad. En el 94, que aparece la telefonía móvil, se le entrega esto a dos concesionarios, que hoy se llaman Claro y se llaman Movistar. Entonces, cuando se da esta concesión de telefonía móvil, en el 94, se determina, pasemos a la siguiente gráfica, se determina que en esa gráfica, este es el contrato, que esos son contratos a 10 años. Ahí eso pues no lo discute nadie, estábamos en el mundo del modelo neoliberal de las privatizaciones y entonces se le entrega a Claro y a Movistar la telefonía móvil. Pues dice que por 10 años el contrato, pero ese contrato también dice que ese mismo contrato de concesión se puede prorrogar por 10 años más, por una sola vez. Es lo que dice el contrato, o sea que lo normal y lo que uno entiende del contrato es que pues obviamente el concesionario va a hacer uso de esa por una sola vez de esos 10 años. Entonces no se pudo hacer nada, efectivamente se les entregó la concesión por 10 años más, pero ese contrato no decía que ese contrato tenía que ser a término indefinido. Y ahí fue donde se dio la gran discusión con el ministro de TICS en más de 5 o 6 debates que dimos en la Comisión Sexta del Senado en relación al tema. ¿Qué ocurrió? Ese mismo contrato decía, bueno, hasta ahí tenemos ubicado el tema, ¿no? El contrato solamente decía 10 años y por una sola vez otros 10, o sea, un contrato de 20 años de concesión, no más. Pero también establecía ese contrato la cláusula de reversión que establecía la Ley 80 del 93. O sea, que una vez terminado el contrato de concesión, todos los activos volvían ¿a dónde? Al Estado. ¿Pero cuáles activos? Todos los activos afines a la prestación de telefonía móvil del país. ¿Pero qué ocurrió? Esos activos nosotros los valoramos, aquí tenemos una valoración más adelante que nosotros le hicimos al tema y encontramos que esos activos estaban por el orden de los 7 billones de pesos.
Entonces nos encontramos con un grave problema y era que había que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Pues obviamente terminar los contratos a 20 años, porque en el 2014, en marzo de 2014 terminaba este contrato, devolvámonos un poco, este contrato terminaba en 2014 los 20 años y ya había que hacer otro contrato, pero ya con todo el universo de operadores de telecomunicaciones, incluyendo los públicos. Entonces el ministro dijo no, yo no estoy de acuerdo con eso, y el ministro tomó una decisión y de manera unilateral dijo yo les prorrogo a 10 años más el contrato, o sea, a 30 años más, con una serie de resoluciones, ¿sí?, que a nuestro juicio son ilegales, y esas resoluciones obviamente pues las demandamos. Yo denuncié penalmente al ministro de TICS, al señor Diego Molano, lo denuncié porque en mi concepto hay un prevaricato, en mi concepto hay un peculado por el tema de la reversión de activos, porque no solamente se les permitió a los señores de Claro y Movistar que tuviesen 10 años más de concesión, sino que además de eso los señores no devolvieron nunca los activos. O sea, los señores en este momento siguen prestando el servicio de telefonía móvil con los activos de los colombianos. O sea, esos activos de telefonía móvil son de los colombianos, ya no son, o sea, ya no están bajo el control de Claro y Movistar. Pero el ministro en la resolución, el ministro Diego Molano, que hace una semana partió, que le vaya muy bien, ¿sí?, tomó la decisión unilateral de pasarse por encima sentencias de la Corte, de pasarse por encima la Ley 80, de pasarse por encima las normas que prohibían que estos contratos se prorrogaran, y hoy seguimos en manos entonces de Claro y de Movistar en el servicio. Además con unos elementos que nosotros llevamos al debate. Nosotros en el debate dijimos, bueno, no solamente estos tipos de Claro y Movistar se tienen que ir del país, no solo porque se les termine el contrato, sino por malos. Porque es que justamente en el análisis y la investigación que nosotros hacíamos para el debate, nos encontramos, por ejemplo, que en el 2013 las quejas y las denuncias y los reclamos superaron solo en el año 2013 los 100 millones de quejas contra Claro y contra Movistar. 100 millones de quejas contra estos dos operadores. Y quejas que tienen que ver con la situación que hoy vive cada colombiano. Ese tema, debo advertirlo, hoy ha mejorado, pero es que el tema no es que mejore, el tema es que se resuelva por completo. Se siguen cayendo las llamadas, la cobertura no se tiene, la calidad del servicio no se mejora del todo. Por ejemplo, viceministra, yo vivo en un edificio aquí en la ciudad de Bogotá, y cuando entro a ese edificio automáticamente la señal se pierde, quedo absolutamente incomunicado. Y estamos hablando de una parte céntrica de aquí de Bogotá, no estamos hablando pues de la zona rural, ni estamos hablando pues ni de los confines del Putumayo, ni del Catatumbo, ni del Amazonas, no. Estamos hablando de aquí en Bogotá, en la parte céntrica, en muchos de los sitios de Bogotá, inclusive aquí en el Congreso, hay puntos muertos y hay zonas donde el servicio de telefonía móvil no funciona y no llega. Cuando de lo que estamos hablando es que este es un servicio público, es un servicio que tiene que prestarse de manera eficiente y de manera pues completa. Entonces, todo ese debate se dio y desafortunadamente pues el tema acaba. Pero no quiero pasar de este tema sin decir algo que me parece muy grave, señora ministra, y que quiero advertirlo el día de hoy. En el Plan Nacional de Desarrollo se cometió otro delito en relación a este tema del que estamos hablando. ¿Qué ocurrió? No nos dejaron ni siquiera discutir el punto. El artículo 42 del Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado y que por cierto lo vamos a demandar ante la Corte Constitucional, establece que los concesionarios del espectro electromagnético pueden, con la mera solicitud de querer continuar con la concesión, notificar al Estado y mantendrán la concesión de manera indefinida, sin ningún tipo de restricción. Eso no solamente agrede el Estado Social de Derecho colombiano, sino que atenta también contra la jurisdicción internacional en materia de telecomunicaciones. Ese es un punto que no nos lo dejaron ni discutir. Yo tenía un punto para eliminar el tema, pero lo grave de esto no solamente es que los tipos van a seguir Claro y Movistar de manera indefinida, o sea, nuestros nietos, nuestros tataranietos están obligados a que Claro y Movistar sean sus operadores dentro de 50 o dentro de 100 años, producto de este artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Lo grave de esto es que ellos no devuelven nunca los activos, pero lo grave de esto es que con este artículo 42 se está subsanando el delito que cometió el doctor Diego Palacio, ¿cierto?, como ministro de TICS, que fue prorrogar por fuera de la ley la concesión a 10 años más a estos dos operadores. Ese es un tema que personalmente lo voy a enfrentar, yo la notifico de una vez,
señora viceministra, de esta batalla que vamos a dar en la Corte Constitucional. Por ahora nos vamos a ver, porque finalmente eso no es absolutamente inaceptable, pues que esto ocurra y que esto vaya a pasar. Advertíamos también nosotros, cuando estaba por terminarse ese contrato de concesión, porque eso no lo hicimos faltando 2 días, ni faltando una semana, ni faltando 15 días, ni faltando un mes. Nosotros advertimos 2 años antes de que se terminara la concesión de que había que revocar o a que dar por terminada esa concesión y abrir una nueva. Nosotros tampoco estábamos diciendo, hombre, no, esto vuelva ya a manos del Estado, ojalá pudiésemos tener ese poder. No, dijimos, no, volvamos a barajar y lo hagamos. ¿Qué encontramos nosotros? Que Claro y Movistar prestaban los servicios no solamente malos, sí, no solamente malos para los colombianos, sino que además tenían las tarifas más costosas de Latinoamérica, en un comparativo que hicimos con los otros países del continente. Claro y Movistar prestaban las tarifas más costosas del continente en su momento. No, eso no le sirvió al señor ministro de TICS para continuar con este proceso. La Contraloría lo dijo, la Corte Constitucional lo dijo, en fin. Logramos poner de acuerdo a la Corte Constitucional, poner de acuerdo a la Contraloría General de la Nación, y de todas maneras el tema continuó. Esto pues lo advierto a efectos pues de entender que este tema es supremamente complejo y supremamente difícil a efectos pues de mirar esta realidad en materia de telecomunicaciones. Vamos a entrar entonces al último capítulo y tiene que ver entonces ya con la solicitud que me han hecho los compañeros de intervenir en relación a la tercerización empresarial, a la explotación laboral, como nosotros la hemos denominado. Ya, avancemos pues en esa gráfica. Entonces nosotros hemos querido advertir, o sea, ¿por qué la curul del senador Alexander López presenta un proyecto para eliminar toda forma de tercerización laboral? O sea, la presentamos no solamente por el tema de telecomunicaciones, y tengo que hacer esa claridad. O sea, este tema de tercerización laboral la presentamos por todo el mundo laboral del país. Miren, nosotros nos encontramos con una realidad. Por ejemplo, en el sector salud, el 60% de los trabajadores del sector salud es tercerizado. El 60% de trabajadores del sector salud. Y lo más grave de todo esto, el 70% de los médicos y especialistas, perdón, el 80% de médicos y especialistas del sector salud son tercerizados. Y tercerizados de la manera más letal y grave para el sector salud, porque a los médicos los contratan por cirugía, los contratan por evento, los contratan por urgencia, ¿sí? Y los contratan por consultas. De ahí que un médico, y que es la gran discusión con las EPS, un médico general cuando va a consulta, la gente se queja, pero es que me dio 3 minutos, no me examinó, o sea, medio me miró, miraba más el computador que a mí. ¿Por qué? Porque a ese médico lo contrataron para que en el día atienda a 13, 14, 15 pacientes de a 5 minutos, y a ese señor le pagan por 14, 15 pacientes de 3 minutos. O sea, ¿eso qué es? Tercerización laboral. ¿Y qué efectos produce la tercerización laboral? Pues no solamente el daño a los trabajadores en sus derechos laborales, sino el daño a la sociedad. Por ejemplo, en el sector salud, ¿qué ocurre eso? Por ejemplo, la enfermera que va y trabaja por cirugía en tercerización laboral y que dice, bueno, si esta cirugía no demora 2 horas, toda la enfermera es corriendo, pasando todos los implementos a la cirugía para poder irse a la otra clínica, al otro hospital, para poder pues lograr consolidar un salario mínimo o consolidar una mejor remuneración. Y no solamente ocurre esto en el sector de salud, sino que también ocurre en el sector de hidrocarburos. En el sector de hidrocarburos es más grave el tema, porque el 90% de los trabajadores del sector minero energético, el 90% de los trabajadores está tercerizado. Y eso es supremamente grave, porque son trabajadores con una mano de obra calificada, son trabajadores súper especialistas en el tema minero energético, pero son trabajadores que son tercerizados. Entonces, ya llegando al mundo de las telecomunicaciones, nos encontramos entonces con un escenario en donde más del 70-75% de trabajadores del sector de telecomunicaciones son también tercerizados. Entonces, lo que encontramos nosotros en el mundo del trabajo colombiano es que en su gran mayoría los trabajadores son tercerizados y son explotados. Pero en el tema de TICS nos encontramos con unas realidades mucho más complejas, y es que no solamente operan las cooperativas de trabajo asociado, sino que operan los outsourcing y operan esta figura que le llama contrato sindical y contratos de prestación de servicios, a los cuales pues por naturaleza nosotros nos oponemos. El BPO, ¿cierto?, que es una forma y una modalidad que ha venido
imponiéndose en el sector de las telecomunicaciones. El BPO, esto es una forma de tercerización de mano de obra calificada, ¿cierto? Este BPO solamente es selectivo, o sea, este BPO solamente contrata a trabajadores expertos y profesionales en el mundo de las TICs. O sea, esta mano de obra no es cualquier mano de obra. Si esto es una mano de obra completamente calificada, que está pues en el desarrollo de software, está en el desarrollo de hardware y todo el tema del mundo de las TICs, que es un tema absolutamente pues hermoso y complejo, como son el tema de los outsourcing y este tipo de cosas. Este tema, pasemos a la siguiente gráfica, ¿sí? Lo hemos denominado nosotros en el mundo de las telecomunicaciones como la joya de la tercerización en la región. Un estudio que se hizo en Estados Unidos dice que Colombia está entre los 30 países del outsourcing a nivel mundial, especialmente en el servicio de BPO y de ITO. Colombia es la joya escondida del outsourcing en Latinoamérica. Enfatiza un estudio en la firma Tolons, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que define a Colombia como una nación atractiva para las empresas que contemplen a corto y mediano plazo la internacionalización de servicios BPO, o una industria que ha crecido en más del 60% en los últimos 4 años. Sin ir muy lejos, ¿sí? Nosotros ubicamos pues también el análisis de un cuestionarios que hemos venido construyendo. En Colombia existen más de 2.600 empresas de software y de servicios de tecnologías de información, TICs y BPO que tienen presencia en el país, de las cuales 11 son españolas. O sea, ¿qué queremos decir? Mire, solo, señora ministra del Trabajo, señora directora territorial del Ministerio del Trabajo, solo en materia de TICs, en materia de telecomunicaciones, existen 2.600 empresas de tercerización en tecnologías de información. Entonces, encontramos a muchachos, ingenieros de sistemas, ingenieros electricistas, en fin, desarrollando este tipo de empresas, que son empresas, diríamos nosotros, unipersonales, que son empresas que desarrollan software y son empresas que desarrollan TICs, pero son empresas en donde estos trabajadores no tienen ningún tipo de derechos laborales, ¿sí? Ningún tipo de derechos laborales. Son trabajadores que no tienen seguridad social, son trabajadores y trabajadoras que no tienen riesgos laborales, son trabajadores y trabajadoras que no tienen salario fijo. O sea, si su trabajo encomendado fue positivo, pues producen. Pero si su labor encomendada no generó ningún tipo de resultado, ellos pueden perder. Conozco de casos de empresas que han sido contratados sus servicios con unos contratos absolutamente desfavorables, trabajan 1 o 2 años en un proyecto y después cuando presentan el producto le dice la empresa contratista, empresa pública o privada, les dice no, qué pena, pero ya este software nos lo vendieron a nosotros, mucho más barato, mucho más económico, y estos muchachos terminan perdiendo 1, 2 y 3 años de investigación sin ningún tipo de protección laboral. Este es un tema supremamente grave, esto está inmerso en el sector de TICs y esto es lo que nosotros especialmente queremos combatir. Existe también otra figura como son los call centers, ¿sí? Que ya hay empresas especializadas en esto. Ya estos call centers pues no los conforman los trabajadores como tal, sino que hay unos negociantes, unos intermediarios que crean estos call centers. Conozco 2 o 3 empresas multinacionales de call centers que venden este servicio a las empresas del sector de telecomunicaciones y en muchos de los casos estos trabajadores no tienen seguridad social, no tienen protección en riesgos laborales y en muchos casos estos trabajadores laboran 12, 10 horas y no llegan siquiera al salario mínimo. Este tema de los call centers es un tema, señora doctora Patricia Marulanda, es un tema supremamente complejo donde nosotros queremos pues que haya una especie de intervención para ubicar este tema como tal. Encontramos también aspectos de tercerización más sofisticados como el outsourcing en tecnologías de la información, offshoring en procesos empresariales, offshoring en procesos de conocimiento. Y estos procesos están generando más de 120.000 empleos tercerizados, trabajos, más de 120.000 puestos de trabajo, no contratos de trabajo, que nosotros les denominamos tercerización o tal. Este es un caso concreto que nosotros tenemos, el caso de Telmes, claro, ¿cierto? La política de tercerización de ellos es a gran escala. Nosotros hemos encontrado que del total de 30.000 trabajadores de Claro, alrededor de 24.000 son trabajadores tercerizados. Y de esto no escapan las empresas públicas de Medellín. Sí, de esto no escapan las empresas públicas de Medellín. La empresa UNE también es una empresa campeona en tercerización y es una empresa estatal. ¿Sí? Miren ustedes, sector salud, público.
tercerizando. Sector público, UNE, EPM, tercerizando. O sea, dando de palo, porque ellos lo que dicen es, no, nosotros la única forma de competir con Telmes y la única forma de competir con Movistar es que nosotros también abaratemos la mano de obra. Eso, doctora Patricia Marulanda, a nuestro juicio, es lo que hemos derivado nosotros los trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. ¿Sí? Entonces son trabajadores que si están de planta se ganan un salario mínimo más que los otros, cuando desarrollan la misma labor, inclusive trabajan unas jornadas mucho más complejas. Nosotros encontramos, a propósito de la investigación para este debate, nos encontramos con una perla, y es que este tipo de contratación, escúcheme un poco que me detenga allí, este tipo de contratación que presta claro, por ejemplo, de 7.000 trabajadores en condiciones laborales deplorables, un asesor se gana como salario base un salario mínimo, debe realizar 21 ventas al mes, cobrar una comisión de 300.000 adicionales, pero si hace menos de 20 ventas, no recibe un solo peso. O sea, lo que queremos decir es que si ese trabajador se gasta 18, 16 horas tratando de hacer las 20 ventas, pero no llega a las 20, no califica pues para ganarse la bonificación de los 300.000 pesos. Esto es una forma de explotación laboral, doctora Patricia Marulanda, que nosotros queremos denunciar en el sector y que no se puede permitir. Lo mismo no solamente ocurre en ventas, en instalaciones. Y estos cabos los conocemos nosotros a diario, en su casa, en cualquier casa de nosotros. Cuando a nosotros no nos gusta el triple play de una empresa, nosotros decimos, no, queremos otra. Entonces va un muchacho contratista, ¿cierto? Dice en su uniforme contratista, y ese muchacho para poder llegar al 1.000.000 de pesos, tiene que hacer al día entre 10 y 15 instalaciones de triple play, teniendo pues toda la complejidad que tiene esto. O sea, eso es absolutamente humillante, deplorable, y es una forma gravísima de explotación laboral que nosotros queremos denunciar el día de hoy. Pasemos a la siguiente gráfica de los procesos de outsourcing por servicios especializados en los procesos de explotación laboral, cooperativas, operadores, gestores, SAS, outsourcing, nóminas paralelas, contratos de servicios. Esto está invadido en el sector de TICs. O sea, hay una invasión de SAS, de cooperativas, de outsourcing, ¿cierto? De todos estos servicios y contratos paralelos a la misión de las empresas. O sea, hoy, y quiero decirlo, el 70% de los trabajadores que está en el mundo de las telecomunicaciones, doctora Carolina, está tercerizado. Y es un tema que el ministerio no le ha puesto cuidado. ¿Por qué? Porque el ministerio, así como saca resoluciones para ampliar concesiones, para darle gabelas a los operadores privados, pues el ministerio debe también en ese tipo de contratos y concesiones decir, ustedes van a estar en el país, pero tienen que y están obligados a que los derechos de los trabajadores se respeten. O sea, ¿eso por qué no está, doctora Carolina, en las concesiones? ¿Sí? ¿Eso por qué no está en los contratos que se firman con los operadores o en la misma regulación? Entonces pedimos calidad, pedimos tarifas acordes a la realidad del país, pero no pedimos derechos para los trabajadores. Entonces ahí hay un grave problema y un vacío, doctora Carolina, que nosotros queremos que ustedes, como Ministerio de TICs, que son los responsables de la política, que son los responsables de la vigilancia y el control con la Comisión de Regulación, pues deben atacar de manera directa. Aquí, muy rápido, estoy terminando ya, no voy a hablar en términos generales de los trabajadores tercerizados, pasemos directamente al proyecto de ley, porque ya el tiempo me dicen allí que me quedan 3 minutos, el tiempo se me acabó. Entonces pasemos directamente al proyecto de ley que hemos presentado. Entonces, este proyecto de ley que hemos presentado, que elimina todas las formas de tercerización laboral, es un proyecto que le están atacando mucho. El Ministerio del Trabajo no le gusta el proyecto. Y no le gusta el proyecto, aún a pesar de que el Ministerio del Trabajo, tengo que decirlo también en positivo, ha generado unas acciones y ha generado unos decretos importantes. Yo no voy a decir que no se ha hecho nada, doctora Patricia, porque parte de este debate justamente que nosotros hemos dado en las comisiones séptimas y sextas del Congreso, el Ministerio ha tomado una serie de acciones, pero falta, ¿sí? Falta tomar unas acciones mucho más fuertes que conduzcan a evitar la tercerización laboral en todo el mercado laboral colombiano. Entonces, con estas explicaciones no tuvimos otro camino que radicar este proyecto, ya es la segunda vez que lo radico. ¿Y qué busca este proyecto de manera puntual? Avancemos. Suprimir todas las formas de intermediación o de tercerización laboral. Es acabar con los outsourcing, es acabar con las SAS, con las cooperativas
y con esa contratación que explota, humilla y esclaviza a los trabajadores en Colombia. Sigamos. ¿Qué busca el proyecto? El proyecto busca que las labores misionales de todas las empresas, ¿qué son las labores misionales? Pues las labores permanentes y continuas de una empresa sean prestadas por trabajadores vinculados directamente a la empresa, sea empresa pública o sea empresa privada, sin excepción. ¿Para qué? ¿Esto regula el sector? Claro que lo regula. Entonces ya UNE no nos puede decir, no, si yo tengo 20.000 contratistas porque Telmes tiene 25.000 y entonces la mano de obra ya es más barato que la mía, no, ya los pone a todos al mismo nivel, ¿sí? Los pone a todos al mismo nivel. Entonces un reparador instalador que cobra 2 millones de pesos en una empresa pública, pues ese reparador instalador tiene que ganarse 2 millones de pesos también en una empresa privada, para que no haya pues esa descompensación y ese tema se equilibre. Entonces supongamos que nivelen por lo bajo, bueno, pero lo importante de esto es que no exploten a un trabajador. Mire, esos casos que nosotros hemos conocido de estas parejas o de estos grupos de trabajadores, tienen que reventarse el alma de lunes a domingo. O sea, ellos no tienen ningún tipo de protección laboral. Doctora Patricia Marulanda, a ellos les toca que trabajar de lunes a domingo porque a ellos les pagan por instalación. O sea, si ellos no reportan instalaciones o ventas, pues esos trabajadores, y lo mismo con los trabajadores de los outsourcing. Si el producto no le satisface a la empresa que lo contrató, perdieron 1 o 2 años de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos que el mercado laboral, no solamente en el mundo de las telecomunicaciones, sino en el mundo laboral colombiano, sea un trabajo justo y un trabajo decente, como es el ordenamiento o el mandato de la OIT. ¿Cierto? La OIT ordena y es un mandato que le da al Estado colombiano de que haya trabajo decente y que hayan unas condiciones igualitarias del trabajo. ¿Qué hemos dicho? Entonces el Ministerio del Trabajo se me vino encima, la Andy, pues usted está loco, ¿cómo se le ocurre a usted definir eso, los costos laborales? No, pero más locos están ustedes cuando un trabajador está laborando más de 100 horas a la semana, cuando debería laborar 48, cuando un trabajador no está llevando el sustento a sus familias y ustedes no hacen nada. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, hombre, por lo menos regulen las horas de trabajo de los trabajadores, por lo menos regulen la posibilidad de que los trabajadores tengan un contrato de trabajo para que ese contrato de trabajo tenga seguridad social, riesgos laborales y todas las garantías a las que tiene derecho un trabajador. Entonces, ¿qué hemos dicho? Tranquilos, no se asusten, les estamos dando 18 meses para que implementen en sus plantas de personal la normalización laboral. No, pero es que usted va a reventar la empresa. No, yo no voy a reventar a nadie. Entonces, que las empresas se salven y que los trabajadores entonces se maten. No, ni lo uno ni lo otro. Primero los derechos de los trabajadores. Entonces les dijimos, tienen 18 meses para que adecúen todas sus condiciones económicas, todas sus condiciones laborales, sus plantas de personal, y en un término de transición puedan en 18 meses nivelar a los trabajadores, desarrollar los contratos que se requieren, porque el argumento no es que nosotros queremos acabar con las empresas, no, tienen 18 meses para que puedan avanzar. Esa en la fase de transición. Sigamos. El articulado del proyecto entonces, ¿qué contiene? ¿Sí? Contiene la eliminación de todas las formas de tercerización laboral en su primer artículo, ¿sí? En el artículo segundo contempla el periodo de transición para que en 18 meses todos los trabajadores adquieran sus derechos laborales. En el artículo tercero se le dan unas herramientas al Ministerio del Trabajo para que las empresas que sigan tercerizando aumenten las multas, porque entendemos que las empresas están burlando las multas. En eso tengo que dar fe. El Ministerio sanciona a las empresas y muchas de las empresas prefieren cerrar y abrir después con otro nombre, y para evadir la multa, o muchas veces apelan, y el Ministerio del Trabajo pues a veces es laxo en eso y les rebaja la multa. Lo que nosotros queremos es, inclusive hay un artículo que hemos conciliado con varios senadores, es que si la empresa persiste en la tercerización laboral, se le cancela el registro o la habilitación para que siga funcionando en el país, porque si no, ni con multas ni con sanciones, entonces hay que hablar entonces ya de cierre de empresas cuando sigan con el tema de la tercerización laboral. En el cuarto hablamos de las sociedades simplificadas por acciones, establecemos un régimen, porque ahí nos comentaron el tema, la vigencia de la ley y la promulgación. Entonces ese es el aporte que queremos hacer nosotros a este foro. Queremos decirle pues que estamos trabajando en esa legislación, aspiramos que este Congreso sea consciente con ello, aspiramos que el Ministerio del Trabajo apoye
este proceso o esta propuesta que estamos haciendo. Aspiramos que el Ministerio de TICS, debo advertirlo, no tiene necesidad de acudir a esta reforma para poder exigirle, ¿sí?, a las empresas que respeten los derechos de los trabajadores. Yo pienso inclusive con una circular, con una directriz, con una resolución, exigirle a las empresas de telecomunicaciones que respeten los derechos de los trabajadores en su integralidad, además porque lo establece no solamente la Constitución, sino que lo establecen las normas, los decretos, las leyes, los decretos, y también la OIT en una directriz que establece la OIT de trabajo digno y decente. Entonces, este es el aporte pues que queremos hacer. Perdónenme pues el tema del tiempo, pero para poder explicar esto teníamos que abusar un poquito del tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta posibilidad.